Molt bé, hola, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per voler-nos acompanyar un dia més aquí al museu amb una activitat que té relació amb l'exposició d'una peça del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid que es pot veure a la casa natal Salvador Dalí, que és un paravent que va pintar Salvador Dalí a principis dels anys 20 i que va adquirir el Ministeri de Cultura per al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que estava en un estat de conservació regular, direm, i que va haver de ser sotmès a una restauració important. Per això vam convidar a l'Eugenia Jimeno, que és restauradora del Museu Reina Sofía i que va ser l'encarregada de portar a terme aquesta restauració juntament amb una altra seva companya, amb la Ketty, que varen estar 4 mesos dedicant el 100% de la seva jornada laboral a restaurar aquesta peça. Per tant, com us podeu imaginar, avui ens explicarà com va anar la intervenció, però resumir 4 mesos de feina en una horeta més o menys es fa complicat, no? Però ho tindrem, ens explicarà una mica quines han sigut les fases i com va anar des del principi fins que finalment ha pogut ser exposat a la casa natal Salvador Dalí. Amb l'Eugènia vàrem estar en contacte durant tot el procés de també preparació del trasllat de la peça, de valorar les condicions de temperatura i humitat de l'espai que havia de rebre aquesta peça. La veritat és que va ser un plaer treballar amb ella i amb el seu equip i estem encantats que torni a Figueres una vegada més i ara per explicar-nos aquesta feina tan en profunditat que varen fer al Reina Sofía. L'Eugènia parla el català també com tots, però per tal de fer la conferència prefereix passar-se al castellà perquè d'aquesta manera ho tindrà més fàcil. De fet, sempre parlem en català perquè el parla molt bé, però per enfrontar-se a una conferència prefereix utilitzar el castellà. Per part meva res més, passo la paraula a la Mariona Seguranyes, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament. Bé, bona tarda. De fet, amb aquesta conferència ja cloem tot el cicle de conferències relacionades amb el paravent, amb el biomo de Salvador Dalí. Com deia l'Eduard, l'Eugènia Jimeno, juntament amb la Ketty, són les dues restauradores del Reina Sofía que s'han dedicat més de 4 mesos treballant amb aquest paravent, amb aquest biombo, que ara veurem en quin mal estat va arribar i tota la feina que han fet, que és realment una filigrana. Jo el vaig poder veure quan el van presentar a Madrid, quan elles estaven treballant en el taller i realment és tot una feina absolutament de totalment dedicació i complexa en el sentit de respectar molt l'obra, però poder-la recuperar, perquè de fet era el gran repte que tenia aquesta peça. Segurament en el moment en què l'estat espanyol fa l'adquisició, un dels reptes que ja són conscients que hi ha és la seva restauració. I el fet que nosaltres la demanéssim en préstec per la casa natal, això va accelerar el fet que fos prioritari iniciar aquest procés de restauració. Penseu que per un museu, encara que el Reina Sofía sigui molt gran, dedicar a 2 restauradores completament el seu horari laboral amb una obra, doncs això és un gran esforç per aquest museu i segurament la nostra petició en préstec, això va ajudar molt a agilitzar i que fos una prioritat pel Museu Reina Sofía i que el nostre agraïment absolut que ens hagin deixat la peça i que l'obra en el primer lloc on s'hagi presentat sigui a Figueres, precisament a la casa natal. O sigui que sense més demora, Eugènia, moltes ganes de sentir-te i d'escoltar-te i de viure tot aquest procés que és fascinant, tot un treball a nivell tècnic i també saber a nivell químic els colors, la composició, amb què va treballar Salvador Dalí, aquest jove Salvador Dalí en els seus inicis. Moltes gràcies. Fins ara. Sí, vale. Pues sí, es un placer estar aquí para contar en tierra de Dalí el trabajo que hemos realizado sobre una obra que entró en el museo pues en el año 2024, la adquirimos y sirvió y además para completar una etapa de la historia de la pintura de Dalí que no estaba del todo cerrada en la colección. Con motivo, como ha dicho Mariona, de la solicitud que hizo la casa natal para exponerlo aquí temporalmente, pues se planteó
acometer el trabajo de restauración. Bueno, pues tuve el placer de coordinar este trabajo y de aceptar la propuesta técnica que también hizo Ketty Nikolaeva, que es una restauradora independiente que estuvo haciendo el trabajo conmigo, como ha dicho Eduard, pues desde el mes de noviembre hasta marzo del 26. Así es como nos llegó. Bien. En cuanto al contexto, bueno, pues poco puedo decir. Sabemos todos que Dalí lo pintó para su casa familiar. Ana María, su hermana, lo tuvo hasta los años 60. Y bueno, esta fotografía que también pues, demuestra que esta es la casa de Cadaqués, como ya sabemos. En esta época, que es Dalí joven, pues tiene todavía mucha influencia todavía de la pintura modernista catalana, de Anglada Camarasa, Pichot, de Mir. Y como en esta etapa se repite mucho el colorido pues, que vemos aquí. Los lilas, los amarillos, azules, los paisajes de la costa. Y otra cosa que es importante es que utiliza mucho en esta época la técnica de temple o watch, que es la que vamos a ver que también utilizará en el biombo. Aquí también vemos influencia pues, de Dalí, era un señor muy preparado, con mucho conocimiento en la historia del arte y practicaba mucho todo lo que estudiaba. Y vemos aquí también que tiene influencia del impresionismo, aunque siguen apareciendo las referencias a la tierra y a la luz de esta tierra. A la vez, pues coquetea también ya con las vanguardias, como se ve en este autorretrato cubista, o en este otro, que es un dibujo a tinta. Pero bueno, el azul, si el orientalismo es la característica principal del biombo de Dalí, se me ha ido la pinza. A ver, sí, quiero decir, el biombo ya en sí mismo es un objeto decorativo que tiene influencia oriental, es un objeto oriental que vino a España en el siglo XVII a través de las rutas coloniales. Entonces ya el hecho en sí de que pinte un biombo quiere decir que Dalí está influido por esta cosa oriental que había en época modernista, sobre todo en Cataluña. Aquí lo vemos en las caras de estas tres figuras, que son Dalí, Maruja Mayo, y hay quien dice que es Federico García Lorca. Y luego, por supuesto, en estas figuras que tienen todas pues, fisonomía oriental, también los abanicos, los farolillos y demás. En cuanto a la descripción del biombo, esta primera parte la he hecho un poco rápida porque es un poco pues, hablar siempre de la historia que ya más o menos todo conocemos. Entonces prefiero quedarme un poco más a partir de este momento. La descripción es un biombo formado por 4 paneles, con tela en anverso y reverso. Este es el reverso y a diferencia del anverso, bueno, pues este no tiene pintura. Si levantamos esta capa, aparece un papel adherido a una estructura de madera, también por anverso y reverso. Y al retirar el papel, aparece una estructura formada por listones de madera entrecruzados a forma de celosía. Bien, el sistema, bueno, aquí volvemos a montar el biombo. El sistema de sujeción de las telas y el papel es claveteado todo el borde de los paneles, de cada uno de los paneles. Ay, perdón. Este es el anverso y el reverso.
y los paneles estaban unidos entre sí por bisagras de latón atornilladas. ¿Veis? Todo el biombo perimetralmente tenía este listón decorativo de color marrón, claveteado también al borde de las estructuras de madera. El estado de conservación al llegar al museo, bueno, pues era bastante malo, no sé. Calificación. Sí, estaba muy mal, entre otras cosas porque un biombo es un mueble auxiliar, es un mueble que se mueve, se pliega, se desplaza, se apoya sobre el suelo, le da el sol de la ventana, le da la humedad del suelo hacia arriba, entonces ya históricamente el biombo tenía daños, sobre todo en el zócalo inferior, donde vemos que hay como unas grandes manchas, y ya vemos un parche que ha permanecido hasta la actualidad. Por la parte superior también se ven algunas que otras manchas, pero no es... Y esto es cómo estaba cuando se expuso la exposición de japonismo que organizó Kaizen Forum en Madrid y en Barcelona. Bueno, en Barcelona primero y luego en Madrid en 2013. Aquí vemos, pues eso, que todo el estado es bastante, tiene muchísimas abrasiones, muchísimo tipo de daños. Ahora haremos ya una descripción más detallada. Entonces, casi toda la superficie, sobre todo de los paneles laterales exteriores y del zócalo, tenía unas abrasiones bastante profundas de la capa pictórica, como se ve aquí o se ve en esta otra fotografía, que tenemos abrasiones que incluso hay zonas como por ejemplo aquí que se llega a ver el soporte de papel. Daños mecánicos, roturas de soporte de papel, también tenía bastantes y tenía muchísimas pérdidas puntuales de pintura. Aquí, por toda la superficie, lógicamente, en los bordes es donde más daños había. Esto es manchas de adhesivo de antiguas reparaciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno se enfrenta a una obra de papel, sea esta o la que sea, suelen estar muy manchadas por culpa de las reparaciones que se les hacen o de los montajes, porque el papel es un soporte muy higroscópico. Cualquier adhesivo que se le mete, si no se tiene mucha precaución, absorbe la humedad y por capilaridad te organiza una mancha bastante curiosa. Igual que todos estos cerquitos, pues es lo mismo, humedad que en algún momento ha tenido el biombo, aunque sea ambiental, en un sitio muy absorbido y se ha generado pues eso, desplazamiento del pigmento y un cerco, como cuando nos cae pues una gota de agua en un tejido cualquiera. Seguimos viendo pues el mismo tipo de daños, abrasiones, manchas, y además son unas manchas con el adhesivo bastante gomoso, así duro, ¿no? Este es el parche que veíamos en la foto en blanco y negro. Es un parche que debió estar toda la vida en el biombo, de los primeros que se pusieran. Luego las figuras, como tenían el watch más empastado, tenían unos craquelados muy exagerados, así haciendo forma de cazoletitas con mucha cresta, como se ve en todo esto. Y vemos que se siguen repitiendo los daños que ya he mencionado, cercos, abrasiones, etcétera. El negro también tenía otro tipo de craquelado, pero también tenía riesgo de caerse, bastante riesgo de desprendimiento. Y luego los paneles centrales, sobre todo, tenían esta superficie marrón, bueno, esta sustancia más bien, perdón, con restos de fibras,
que no sabíamos qué era, pero que lo ocupaban bastante. ¿Veis? Aquí se ven también todo esto. A simple vista se veía. Estos son cercos de humedad más exagerados que este tipo de aquí, de más abajo, que vemos por ahí. No sé dónde está el puntito aquí. Daños había de 1000 tipos, modos y maneras. Y luego en los pájaros también. Esto ya eran partículas desprendidas y zonas de levantamiento también con riesgo de caer. Y ya en esta foto aprovecho para enseñaros que aquí este tipo de cosas que vemos, eso eran repintes azules que se le hicieron históricos también, en algún momento dado. Aquí tenemos también repinte. En la anterior se me ha olvidado marcaros esto de aquí, esos son manchas de adhesivo, otro tipo de mancha de adhesivo, no tan brutal como el anterior. Aquí debió ser para pegar algún tipo de partícula o algo y no hacía esa mancha profunda oscura que hacía el adhesivo que hemos visto antes. Este es otro repinte directamente sobre la tela. Este no está hecho sobre el papel, este es sobre la tela. Y aquí he puesto esta foto del reverso con luz rasante, que la veremos luego también más adelante en los estudios técnicos, porque queda muy evidente que los paneles exteriores eran los más dañados. Los interiores, lógicamente, estaban protegidos porque no son los que se manipulan. Cuando un biombo se mueve y se pliega, siempre se utilizan estos. Y aparte, bueno, pues ha debido tener pues más directamente ataques de humedad y por el tipo de deformaciones que tiene. Estas son las deformaciones típicas de humedad. Bien, entonces, previamente a aplicar el tratamiento de restauración, nos planteamos hacer toda una serie de estudios técnicos, fotográficos y análisis químicos para saber cómo proceder y el criterio que íbamos a seguir. Entonces, los estudios técnicos que hicimos, a ver, aquí, son el luz rasante del reverso, luz visible, aquí tenemos el infrarrojo, aquí tenemos el ultravioleta fluorescente, el ultravioleta con luz reflejada y la luz visible otra vez. Cada uno de estos estudios, sobre todo los 3 centrales, dan un tipo de información diferente. Entonces, el ultravioleta con luz reflejada, la información que da es de todas las cosas añadidas en superficie, pero no con la profundidad que da el otro que voy a enseñar ahora. Y sirve también para ver muy bien cómo está aplicada la técnica. Aquí no he traído fotos de detalle, pero bueno, cuando se ven en fotos que ampliando la imagen, pues se ve perfectamente las pinceladas de Dalí, sobre todo en las cabezas. Pero vamos, ya vemos pues todas estas manchas que corresponden a todas esas alteraciones que he mencionado antes. Este es el ultravioleta con luz fluorescente, que es el más llamativo, y este nos muestra todos los repintes, las capas añadidas, capas de barniz si las tuviéramos, adhesivos y demás. Y vemos pues eso, que esta zona, esto corresponde a esa mancha que he dicho que tiene de restos de adhesivo. Y estos son repintes, toda esta zona de las caras son repintes. Claramente el biombo pues, se ha ido repintando y arreglando según se les iba deteriorando a los diferentes propietarios, supongo. ¿Veis? Es exagerado todas las manchas que tiene, de repintes, de colas, de cosas diferentes. Esta es otra de la zona de los farolillos.
y esta es con luz con iluminación infrarroja. El infrarrojo, la información que da es el dibujo subyacente que hay en las obras. En este caso no hay dibujo subyacente, pero bueno, prácticamente es que Dalí pintaba y dibujaba a la vez, porque vamos, la técnica que tenía era fantástica. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Veis todos estos daños, aquí la sociedad adherida, tienen parches, tienen rotos. Bien. Después de hacer los estudios técnicos, hicimos análisis químicos. Análisis químicos, sobre todo queríamos saber el tipo de técnica que era, aunque a simple vista ya teníamos un poco de idea, pero queríamos, las letras marcan de dónde se han cogido las muestras, saber sobre todo en la zona de los azules, que eran los más tocados, para incluso tener una idea de cómo reintegrar, cómo proceder para la reintegración. Entonces, esta es la muestra que se cogió del negro, que es negro carbón, con otro tipo, con trazas de otros minerales. De los azules, esta es del parche. Entonces el parche era un papel con azul ultramar por las dos caras y pegado con una cola natural. Así, estoy diciéndolo muy resumidamente. Este es el azul original, que dio como resultado también azul ultramar. Y aquel es un repinte de azul sobre el azul original. También es azul ultramar, pero aquel, a diferencia del original, este es pigmento simplemente con goma arábiga y aquel tiene yeso añadido. Y este es el análisis que se hizo de la sustancia marrón que había en los paneles centrales. Y dio como resultado que era una cola animal con fibras de papel. En cuanto a los soportes que también se analizaron, bueno, tenemos que el soporte sobre el que está pegado el papel pintado es lino con una disolución de yeso, así como un apresto muy licuado de yeso, y las colas que lo unen es una cola animal. Y el soporte del reverso y de los bordes pues es de las mismas características. En cuanto a los adhesivos utilizados en esas reparaciones históricas, pues son un derivado del caucho. Y luego esta esta pintura marrón de aquí es acrílico. Y esto es un dato importante porque esto sí que está claro que es muy posterior, porque el acrílico en España se empezó a utilizar a finales de los 60-70, o sea que esto pues se le debió hacer en el último momento. Entonces, las conclusiones a las que llegamos, pues es eso, que la mayoría del biombo está pintado con pigmentos naturales aglutinados con goma arábiga. Las partes del retoque pues son el mismo azul ultramar que es original, pero con añadidos. Que la sustancia marrón es un adhesivo, una cola animal con fibras. Y bueno, pues ya se pudieron pensar los criterios que íbamos a seguir con todos estos estudios técnicos, ¿no? Entonces, lo importante era devolver al biombo las características físicas y visuales para poderlo contemplar de una manera ordenada, porque lo que es verdad que el biombo tal y como estaba no decía decía mucho, pero tenía mucha distorsión visual, ¿no? Entonces, bueno, pues era por un lado darle esas características conservando sobre todo la idea original de Dalí.
Y bueno, y siguiendo los criterios de mínima intervención y respeto absoluto al original y con criterios de reversibilidad. También tuvimos en cuenta que a partir del momento en que está en la colección del museo, el biombo deja de tener su función de mueble auxiliar móvil y que se utiliza de decoración y pasa a ser un objeto de exposición. Entonces, eso también fue un criterio para conservarlo. Este no es este. Entonces, bueno, pues más detalles. Ya voy a explicar la intervención, que es un poco larga, pero es interesante y fue muy apasionante el trabajo este. La verdad es que sí. Lo primero que tuvimos que hacer fue desmontar los paneles, separar los 4 paneles. Siempre se hizo en la posición del biombo, en vertical, desatornillando las bisagras. Aquí tenemos ya los 4 paneles separados. Es importante tener en cuenta que el criterio que hemos elegido se va a intervenir con más profundidad sobre los 2 paneles exteriores porque eran los que tenían más daños y de una manera menos directa sobre los 2 paneles centrales. Entonces, voy a empezar a explicar la restauración de los paneles laterales, de los que se desmontaron completamente para poder acometer la restauración. Lo primero es desclavar los listones decorativos. Y ahora para poner el vídeo, ¿cómo era? ¿Esto es un vídeo? ¿No? ¿Dónde le tengo que dar? ¿Aquí? No me aclaro. Ahí. Aquí. No, a ver, ¿cómo? Sí. Bien. Esta era la manera de proceder, es intentando separar, pero claro, sin causar mella ni en el listón ni en la estructura de madera. Entonces, bueno, fue muy poco a poco porque además tenía puntas muy largas y oxidadas. Eso es un problema gordo a la hora de desclavar porque se rompen, se deforman, pero bueno, poco a poco se fueron separando. Vale. Ahora tengo que pasarlo aquí, ¿no? Sí. Espera. A ver si lo he hecho bien. Vale. Una vez que se separaron los listones, se desclavaron las telas. Siempre hemos trabajado en seco, es decir, sin aplicar humedad ni puntual ni no puntual para evitar aparición de cercos, deformaciones y demás a los soportes. Las puntas que tenía el biombo estaban también oxidadas. Entonces, para no dañar las telas, preferimos salvar las cabezas, en las que estaban las cabezas, porque muchas de ellas ya se habían caído, y las fuimos quitando pues, de esta manera, poco a poco. La del anverso y la del reverso. Al quitar las telas, como he dicho, llegamos al papel de refuerzo que tenía la estructura de madera. Estos papeles estaban bastante hecho polvo y entonces por los orificios de las telas y de los papeles pues nos encontramos toda esta cantidad de suciedad superficial, bueno no, aquella es interna, que es polvo, arañas, telarañas, en fin, todo tipo de historias. Las quitamos de los 2 lados de las estructuras de madera, del anverso y del reverso. Eso es
ahí se ve también el cúmulo de suciedad. Es importante que en un principio nos planteamos restaurar estos papeles de refuerzo, es decir, consolidar estos soportes y volver a ponerlos. Pero como estaban tan hechos polvo, tan degradados y el papel estaba en algunas zonas realmente mal, pues pensamos que era mejor poner unos nuevos y guardar estos como parte histórica del biombo. Para lo cual pues tuvimos que hacerle esta especie de costura, porque si no, no tenía sentido guardarlo, porque estaba todo fragmentado, para poder meterlos en estos sobres de Melinex y guardarlos en el almacén. Ese adhesivo es un adhesivo que hay para restauración que se llama Filmoplast P90 y nos sirvió para sujetarlos. Es que si estos papeles los hubiésemos laminado, que es lo que habitualmente se hace en papel cuando un papel está degradado, se lamina para darle la solidez y la resistencia mecánica que necesita. Pero en este caso, como encima sirve para tensarlo en una estructura de madera que da solidez a su vez a un biombo, pues no tenía mucho sentido, porque esto pues estaba mal, y además en algunas zonas por efectos de la humedad estaba como ya muy debilitado, muy algodonor. Entonces pues lo hemos guardado como parte histórica y ahí está, con su número de registro en el almacén. Esta es la estructura de madera una vez que no tiene los papeles. Y aquí pues hubo que sacar las puntas que se pudieron, las que no, pues se metieron hacia adentro. Se retiró toda la cola fuerte, esta era cola tipo cola de carpintero, y todos los restos de fibra de papel que tenían mecánicamente. Y una vez que se retira la cola, se le pasa humedad para acabar de quitar todos los restos. Estos orificios que vemos aquí, que son de xilófagos, por suerte, estaban solo localizados en esta zona. Y no vimos riesgo de que hubiese ataque de xilófagos, con lo cual nos tranquilizó bastante, porque nos pudimos ahorrar el tratamiento de anoxia, que eso dura un buen tiempo. Entonces, lo que sí que hicimos es sellar tanto los agujeros de las puntas como los agujeros de los xilófagos con microcelulosa con gelatina técnica. Y una vez que se secó y se adaptó bien, pues ya se aplicó a toda la estructura de madera gelatina técnica, que hace la función de un tapaporos. Todo lo que hemos empleado en la restauración de este biombo es natural, no hemos utilizado sintético prácticamente nada, siguiendo técnicas orientales de restauración, aunque como sabéis, las técnicas que tienen ellos son, en cuanto a los materiales y demás, utilizan los mismos y las mismas técnicas, pero ellos desechan lo que está en muy mal estado y lo ponen nuevo. No guardan, no conservan tanto como nosotros. Aquí están preparados, esto es papel japonés, sekisu, de diferentes gramajes. Para cada cosa hemos utilizado un papel con un gramaje, y todos son japoneses también. Bueno, están preparados para colocarlos igual que estaba en la original, pues como en la estructura de madera la hemos puesto para reforzar. El adhesivo, almidón de trigo. Y aquí es pues para que se vea la evolución de cómo estaba a cómo se quedaron. Ya tenemos las estructuras preparadas. Esto lo hicimos en las dos de los paneles exteriores, anverso y reverso. Ahora vamos a las telas. La tela del reverso, igual que la del anverso, pues está en mal estado. Está claro, no tiene papel pintado, que se me ha caído esto por aquí. Perdón. Entonces,
procedimos después de desclavarla a limpiarla. La limpieza se hizo con una mosquitera colocada en un bastidorcito, con un aspirador. ¿Qué fin tiene esto? Pues aspirar toda la suciedad posible sin que la succión del aspirador pueda dañar la tela. Aunque en zonas como esta de aquí, ahora veréis pues que hubo que insistir un poquito más directamente. Por suerte, estos aspiradores, como tiene el regulador, pues se baja, una vez quitado el grueso de suciedad, se puede bajar la aspiración y acabar la limpieza. ¿Veis? Una vez que se quita la suciedad superficial, el polvo, eso es muy importante hacerlo en cualquier superficie, porque si luego hay que aplicar humedad, por ejemplo, pues si no se ha quitado bien la suciedad, se fija. Lejos de quitarse, se fija. Entonces, otra mancha más. Entonces, primero hay que aspirar, luego se retira mecánicamente en seco todo lo que se puede de adhesivo y con humedad se acaban de quitar los restos. Pero lo importante es eliminarlo al máximo en seco. Hay muchas veces, el aplicar humedad es cuando ves que hay pues eso, lo que tradicionalmente llamamos un pegote de adhesivo, que hay que quitarlo pues con un poco de ayuda de humedad. Activar el adhesivo, vamos. Porque como eso es otra ventaja que teníamos, que los adhesivos originales eran adhesivos naturales al agua. Y a la hora de limpiar, no es lo mismo que tener un adhesivo sintético tipo cola blanca, un PVA, o que eso es muy, muy laborioso de eliminar, y no se eliminan del todo además. Entonces, una vez que están limpios ya los bordes, sobre todo, y en este caso teníamos desgarros en la tela, volvimos a reforzar todo el perímetro del borde, sobre todo, y a reintegrar zonas de pérdida de soporte. ¿Con qué? Pues volvemos a lo mismo, papel japonés y almidón de trigo. El procedimiento pues, es este. Primero se alisan las zonas que se han de reintegrar o consolidar y después se aplica, no sé si lo veis allí, se ve bien, esto es papel japonés con almidón y se coloca sobre la zona que se tiene que consolidar. En las zonas de pérdida, con un sequisu de gramaje más grueso, se reintegró el soporte. Es esto de aquí lo que vamos a tapar, aquí este de aquí. Y el adhesivo fue el mismo, almidón de trigo. Y una vez que tuvimos consolidados puntualmente todos los daños de las telas, en este caso consideramos que también era importante laminarlas con papel japonés y almidón. ¿Por qué? Porque no tenían la resistencia mecánica necesaria que garantizase que una vez puestas ahí no se iban a volver a deteriorar. Entonces, pues este es el proceso de laminación de las telas. Mira, ¿por qué no pasa? Aquí vemos muy deprisa, se humecta la tela, se aplica el adhesivo, se colocan. Hay que hacerlo muy deprisa. Y luego, una vez que está laminada la tela, es decir, con los dos papeles y tapada manteniendo la humedad, se aplica sobre los bordes de la estructura y sobre el lateral el adhesivo. Por los dos lados. Vale. Una vez que se tiene ya, se cuadra perfectamente en la estructura y se deja secar con pesos. Todos estos procesos de colocación de telas y laminaciones se empiezan y se acaban en el día. O sea, no se puede decir, bueno, empiezo y mañana acabamos. No, tiene que ser todo seguido. Entonces, una vez que tuvimos ya restaurados los reversos, pasamos a los anversos. ¿Qué pasa? El watch, bueno, el temple, la goma arábiga, con el tiempo al envejecer y por efecto de todas las avatares que haya podido tener el biombo, pues humedad, temperatura y tal, había perdido adherencia. El azul no se caía, pero
estaba muy pulverulento. Y luego, estas zonas empastadas de watts, pues estaban craqueladas y débiles. Como había que tratar la tela por detrás de las dos paneles con pintura, primero tuvimos que consolidar todo esto. Aprovecho para decir que esto es un papel que utilizó Dalí para pintar, que tenía una impresión debajo pues, de un papel decorado. Pues no sabemos si era de regalo o de... pero tenían impresión. Había otras zonas en que aparecían unos rombitos. Y entonces, para poder seguir, primero hubo que consolidar estas partes y unir todos estos fragmentos, fijar la pintura para que no se pudiese, para que no se cayese si dábamos la vuelta, que claro, había que dársela. Esta es la consolidación puntual que se hizo con cola de esturión. Perfectamente funcionó. Entonces, una vez que se hizo esto, procedimos por el reverso a tratarlo de la misma manera que hicimos con la tela anterior que no tenía pintura. Limpieza mecánica de suciedad superficial con aspiración y la mosquitera. Y luego esto de aquí está levantado así porque era un roto que además tenía debajo un parche de un papel muy grueso que deformaba la cara de la pintura y que queríamos quitar porque estaba además muy, el adhesivo estaba muy manchado. ¿Veis? Este es el proceso. Primero se limpia, se retira en seco el papel, el adhesivo también en parte. Y aquí aparecen los desgarros que se consolidaron con el mismo procedimiento. Una vez que estuvieron pegados y secos, se colocó la tela en su sitio. Y los otros desgarros pues, se hicieron de la misma manera. Para la limpieza superficial, esto fue un proceso bastante lento y delicado. Se utilizaron estas esponjitas y se limpió no por arrastre, sino tamponando así, pim, o sea, con el fin de que se adhiriera a la suciedad. Y en los fondos azules, pues, ay, es que estoy dando con lo que no es, tengo un lío. Se hizo de la misma manera y con diferentes tipos de gomas. ¿Eh? La idea era un poco no eliminar, pero sí igualar un poco estos cercos con el fin de poder reintegrar, porque estaba toda la superficie prácticamente, necesitaba reintegración. Y para poder hacer una reintegración, pues un poco había que igualar, eliminar todas estas cosas que distorsionaban un poco. Entonces se hizo con este tipo de gomitas. Fue muy lento. Y en las zonas en que era más gruesa e incluso en las de adhesivo se utilizó este otro tipo de goma. ¿Veis? Aquí, en esto. Y se llegó a este tipo de limpieza. Nunca nos hemos planteado eliminar nada en su totalidad, porque no es el criterio que se sigue. En general, nosotros en papel, que tenemos muchos problemas de manchas, eliminamos lo que se puede y lo que no se queda, porque los tratamientos de eliminación total ya hace mucho tiempo que no se llevan a cabo porque a veces resultan muy, muy agresivos para el soporte. Entonces, pudimos quitar parte como para poder acometer la reintegración sin ningún tipo de distorsión. Hubo zonas, en las zonas en las que el watch estaba más estable y no se movía, hicimos pruebas de solubilidad y con muy poca humedad con etanol pudimos rebajar manchas de este tipo. Justo en las zonas más claras que eran mucho más evidentes. En la luna, ¿veis? Aquí, por ejemplo, se veía limpio
y aquí pues está todavía muy sucio. Nunca con el hisopo así de manera turbulenta, siempre forma laminar, desplazándolo así y lo mismo, rebajar la mancha y ya está. No era necesario nada más. Entonces ya tenemos restaurado, lo digo, porque ahora paso a explicar la limpieza de los centrales. Voy a explicar sobre todo la parte pictórica, porque los soportes por detrás, las telas, se restauraron lo mismo que las otras, pero sin desmontar. Es decir, que si se necesitaba consolidar un borde, los daños de los centrales iban más hacia los bordes. Pues se levantaba, se consolidaba y se volvía a poner. Bien, lo primero que hubo que hacer también, antes de acometer ningún tipo de acción, pues fue el sentado de color de todas estas crestas. Es que eran muy exageradas. Entonces, también se hizo de la misma manera con cola de esturión y en este caso se aplicó un poco de espátula, no para bajarlas, sino para fijarlas bien, porque estaban muy en punta las crestas. Aquí es como quedó una vez que sentamos el color, que se ven aún las crestas, pero ya están completamente consolidadas y pegadas a la superficie. Y en estas también se pudo hacer la limpieza, como he dicho antes, con un poco de agua y etanol. Aquí vemos la diferencia entre las dos partes. Aquí tenemos la limpieza de las manchas estas de adhesivo de cola con fibras de papel. Y aquí vemos la diferencia. Estas se hicieron a bisturí con lupa, porque no había manera de activar esto de otra manera. Entonces, quiero que os fijéis que, aunque aquí se ve ya limpio, queda un halo, aún un poquito de esta mancha, pero claro, hasta donde se pudo quitar. La idea era que visualmente no se viese una cosa pegada al biombo, que llamaba muchísimo la atención. Esto fue muy minucioso, la verdad. Bueno, todo ha sido muy minucioso. Entonces, una vez que las limpiamos, nos planteamos la reintegración. Teníamos por los análisis químicos que era todo pigmento azul ultramar aglutinado con goma arábiga, o sea, lo que actualmente llamamos el wax. Entonces hicimos pruebas con diferentes pigmentos de azul ultramar y con diferentes técnicas de acuarelas y wax preparados, vamos. Todo en diferentes proporciones. Entonces, el criterio para reintegrar fue tapar primero las abrasiones, respetar los repintes que había mucha gente que venía a ver el biombo y nos decía, ¿y los repintes? Bueno, pues los repintes se han integrado perfectamente. Según hemos ido tapando todas las abrasiones que había, los repintes empezaron a pasar desapercibidos. No tenía sentido plantearnos taparlos, porque además una dificultad añadida que tiene la reintegración de esto es que estamos reintegrando papel, no es que quiera, la reintegración es difícil en cualquier pieza, pero en papel, vuelvo a insistir en un tema que hay que tener en cuenta, que es la higroscopicidad del soporte. Si el papel está dañado, está envejecido, está manchado, lo lógico es que cuando uno aplica la acuarela, le vire. Entonces, lo que hicimos fue utilizar en las zonas estas que están ya reintegradas, aplicábamos primero el pigmento y luego a regatino igualábamos al máximo con el original, siempre dejándolo un tono más bajo.
La idea es que se reconozca a la vista. Y si uno se acerca al biombo, pues se notan las reintegraciones. Y todo el trabajo sí lo hicimos horizontal en mesa, porque la reintegración tanto de estos como y de los otros, los paneles exteriores los reintegramos sin montar. Y luego veréis por qué, os explicaré por qué. Entonces, los paneles desmontados previamente a colocarlos en sus estructuras de madera ya laminadas, hicimos pruebas de fijación de color. Esto es algo que teníamos que hacer en todo el biombo, evidentemente, porque el original, pues como he dicho, había perdido la capacidad aglutinante, la goma arábiga. Entonces nos planteamos hacer pruebas de fijación. Estos son todos los tipos de pruebas que hicimos, y para eso hicimos una muestra de un papel pintado con azul ultramar, en pigmento, y ese papel lo pusimos en una tela, un poco imitando lo que había. Y después, espera. Estos son, cada una de estas ventanitas es un tipo de fijativo. No descartamos desde el primer momento fijación con un fijativo comercial. La idea era utilizar uno que fuese lo más parecido a la goma arábiga y aplicarlo en sucesivas capas, no con una aplicación fijar. ¿Por qué? Porque para conseguir eso es tal el volumen de aglutinante que hay que meter que te puede virar muy bruscamente. Nosotros buscábamos que sabíamos que iba a virar un poco, que iba a brillar más, o porque todos los fijativos más, pero queríamos hacerlo en sucesivas capas para no conseguir, hasta conseguir, bueno, pues como ha quedado, que apenas se nota, ¿no? Y estos son los diferentes tipos de... Perdón, espera, que no he explicado una cosa. Son diferentes tipos de fijativos aplicados con diferentes maneras y en diferentes proporciones. Utilizamos adhesivos naturales, goma arábiga, cola de esturión, cola de pescado, etcétera, y semisintéticos, los derivados de pustilosa, meticelulosa y demás, todos en proporciones bajas de agua. El sistema que buscamos fue, o bien hicimos pruebas con aerógrafo o con nebulizador. Optamos por el aerógrafo. ¿Por qué? Porque nos daba una gota mucho más fina y homogénea que el nebulizador, que dejaba una gota más gruesa y podía organizarnos algún cerquito, que aunque no se notasen a la vista, pero ya no. Entonces, estos son 2 mesas de succión. Este es el motor de la mesa de succión y en una boquilla que tiene por aquí es donde colocamos el aerógrafo. Entonces fue perfecto. Porque estas 2 mesas las usamos mucho en papel siempre. Colocamos aquí los paneles, por suerte cupieron, y con la succión conseguíamos, primero, que la humedad no nos deformase el soporte y, por otro lado, que penetrase perfectamente la fijación, sin que hubiese virajes exagerados. Entonces se precinta, ¿ves? Se coloca, se precinta todo alrededor y con la succión pues se va fijando. Les dimos varias capas en horizontal y luego una vez que estuvo acabado también, en proporciones bajas, al 1%. Y el fijativo elegido fue cola de esturión mezclado con goma arábiga en agua. Una vez que estuvieron fijados ya, pues se colocaron en las estructuras de madera que ya tenían puestos los reversos desde el principio.
como se hizo con almidón de trigo, muy espeso, y el adhesivo en este caso se aplica solo en los bordes, tanto de la obra, o sea, se aplica por aquí, y luego por aquí y por aquí. No se lamina entero, no está pegado entero. Lo mismo, se coloca en la estructura, se fija bien y se coloca con secantes y pesos que hay que estar constantemente cambiando para ir retirando humedad y evitar pues, que aparezcan cercos, bolsas o cualquier tipo de alteración no deseada. Bien, pues ya tenemos los 4 paneles restaurados. Una vez que se restauraron, ¿veis? Aquí se ve lo que digo de las reintegraciones. Estos son los repintes y estos son zonas reintegradas. Bueno, no hay mucha, no distorsionan tanto. Yo creo igual que, por ejemplo, aquí las manchitas pues tampoco se ven mucho, en fin, que fue una cuestión bastante minuciosa. Montamos el biombo, para ello compramos unas bisagras de latón igualmente y las pintamos de marrón un poco para entonar porque eran muy cantosas. Y lo montamos en vertical. Y cuando lo vimos así, pues casi nos da un no sé qué. Fue muy emocionante porque la verdad, ¿no? Y la verdad es que quedó bonito. Bien, después de hacer esto se dan los últimos retoques de reintegración y se bajó al plató del departamento para hacerle la foto final y ya lo trasladamos al almacén. Bueno, estas son las diferentes imágenes que se le hicieron y para embalarlo. Para sacarlo tuvimos que verlo así. A ver, la idea que teníamos en todo momento era no estar abriendo y cerrando el biombo para moverlo, porque lógicamente tiene una dimensión y no todos los accesos ya sabemos que son. Entonces, nosotros tenemos el taller de papel en la 5ª planta, pero el montacargas de obras de traslado está en la 4ª planta. Bueno, pues hubo que ponerlo en este carro. ¿Cómo lo llevamos en el carro? El carro de pintura no cabe. Bueno, pues lo llevamos así hasta el montacargas. Entonces, bueno, pues ese es el traslado en el montacargas. Y este es una vez puesto en el carro de pintura, que es en todo momento como queríamos moverlo. Embalaje. Bien, cuando hubo que plantearse el trasladarlo, nuestra idea era traerlo en su postura abierta en un marco de viaje. Pero lógicamente la dimensión del biombo hacía que apareciese un cajón que no teníamos accesos posibles para traerlo de esta manera. Entonces nos planteamos diferentes tipos de embalaje, siempre intentando no tener que plegar el biombo. La idea era evitar el plegarlo totalmente, porque aunque estaba consolidado, restaurado y demás, no queríamos que hubiese roce de cara con cara, aunque se protegió con Celplas, un papel de embalaje, ¿no? Entonces, la idea era eso, traerlo en este tipo. Este es un marco de viaje de otra institución, pequeñito, para una obra pequeñita, y bueno, no fue posible. Entonces, diferentes modelos de caja. ¿Cómo es la siguiente manera que queremos que viaje? En zigzag, en su posición normal, pero no daban los accesos. Esto pasa con mucha frecuencia, lo de los accesos. También nos planteamos hacerlo, con los 2 paneles centrales plegados así y los 2 exteriores
en zigzag, pero también salía una caja cuyas dimensiones eran muy grandes, porque además hay que tener en cuenta estas piececitas que también dan medida. Y bueno, la siguiente posibilidad, en díptico, y en díptico fue la solución. Y esta fue la caja que elegimos, porque además el biombo abierto sí se queda abierto, pero lo que no se queda es plano, tiene una ligera deformación de haber estado tanto tiempo en zigzag, que hay que forzar la estructura para que caiga en una caja en plano. Entonces, esta fue la mejor solución que encontramos y fue la que fue pues, perfecta para venir. Y este es el dibujo que nos mandaron. Modelo de caja. Esto ya fue cuando se embaló, que se protegió con Celplast, todo el biombo. Y esto se apoyaba en la parte central que digo aquí, para no forzarlo hacia atrás, y ahí se ve cómo se quedó metido. ¿Veis? En un principio se iban a poner unas guías pegadas aquí, pero era mejor no tener nada adherido, que a veces pues, se desprenden las cosas, y poner este tipo de anclajes. A mí me gustó mucho más la idea, igual que aquí, para sujetar los paneles laterales. ¿Veis? Se pusieron las guillotinas estas y se cerró la caja. Y con la misma al camión. Y con la misma figueras. Y bueno, esto es cuando llega aquí, como toda la obra de papel, nosotros tenemos como norma que esté 24 horas mínimo en la sala donde se va a abrir la caja con el aire acondicionado puesto. Aquí como la caja, la obra iba a estar en vitrina, bueno, pues la metimos ya en la vitrina acondicionada. Aquí. Y esto ya es el momento en que se desembaló. Llegó en perfecto estado, no se movió nada. Nos estuvimos contentísimas. Y así es como queda instalada. Y así la tenéis. Y ya está. Bueno, pues me alegro si os ha gustado. Muchas gracias, Eugenia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algú vol fer alguna pregunta? Alguna curiositat que tingueu? Jo el que vull dir és que t'has deixat una part de com va arribar la peça, no? Per al tema de les mides i també els accessos, que sempre ho comproves una vegada i una altra i una altra i una altra, i quan arriben al lloc sempre passen coses, sempre hi ha sorpreses d'última hora, sí, que per sort es varen poder resoldre sense més ni més i ja està, però quan t'hi trobes són problemes que realment penses, mare meva, no? Per un centímetre el que pot suposar. Però és molt freqüent, això? Sí, sí. Sí, perquè a mi m'ha passat a Itàlia, m'ha passat a Girona, m'ha passat a molts puestos que estan als museus, als centres històrics, són cases històriques i de vegades doncs, és normal. És normal. Sí. Molt bé, doncs tindrem el paravent a l'última sala de la Casa Natal Salvador Dalí fins al 13 de setembre i després s'haurà de fer a l'inrevés, muntar-lo, embalar-lo a la Casa Natal i tornar-lo cap al Museu Reina Sofia. Si encara no l'heu vist, hi sou a temps, fins al 13 de setembre. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Eugenia.